En esta materia vamos a ver la operación, ¿no? que ocurre a continuación de la perforación, ¿no? Una vez que se cementó el último casing, cuál es el procedimiento y cómo se determina la configuración allá abajo, digamos, en el pozo, para empezar a producir o que empieza a producir ese pozo. ¿Está bien? Vamos a ver las distintas configuraciones en el fondo del pozo, ¿no? Con el objetivo de hacer producir una capa, dos capas, gas, petróleo, mezclas de petróleo y agua, ¿no? Todo digamos que se hace un análisis de un montón de cosas, ¿no? Se hacen pruebas de formación, unos análisis PBT, como se vio en reservorios, se ven registros eléctricos para ver cómo está el cemento, por ejemplo, del casing cementado. O sea, se analizan un montón de cosas para poder determinar cómo se va a producir ese pozo, cómo va a ser la configuración en el fondo del pozo. De todo eso se trata la terminación de pozos. Es la etapa final, digamos, luego de la perforación, con el objetivo de empezar a producirlos y de qué forma. Actualmente la terminación es de una sola forma, digamos, ¿no? Me refiero actualmente en lo no convencional. Básicamente es plug and perf, ¿está bien? O sea, tapón y punzado. Se tapona una zona, se punza. Se tapona la de más arriba y se punza, ¿no? Es esa la que se usa, es esa la forma que se usa actualmente en todos los pozos, ya que todos son horizontales y todos tienen el mismo objetivo, que es una sola capa, que es vaca muerta, ¿no? Inicialmente la terminación de pozos se hacía, inicialmente me refiero al principio, digamos, de la producción del petróleo. La producción del pozo se hacía a pozo abierto, digamos, ¿no? No se usaba la entubación, o sea, no se revestía con casing el pozo, sino que una vez perforado, ¿no? Empezaba a producir, ¿no? A lo largo del tiempo obviamente empezó a aparecer, digamos, el revestimiento del pozo, o sea, el casing, la cementación del casing, y lo que se empezó a usar son las perforaciones, o sea, los punzados, ¿está bien? Esto vamos a ver que traen algunos inconvenientes, digamos, no tantos como los que trae un pozo abierto, pero los punzados, vamos a ver que en el cual son pequeñas aberturas que se le realiza al casing, vamos a ver un poco más adelante en detalle esto, tienden, digamos, a producirse un daño, digamos, que taponan esas secciones abiertas, digamos. Esa es una de las grandes desventajas, pero es lo más usado, digamos, o no lo más usado, sino lo que se usa actualmente a la hora de producir o a la hora de terminar un pozo. Anteriormente, cuando se lo hacía a pozo abierto, imagínense, se producía todo lo que ingresaba al pozo, ¿está bien? Quizás habían capas mucho más arriba que en las que producían agua, o capas intermedias donde se producía gas, y en el caso de pozo abierto no se puede hacer una separación, podría decirse, una configuración para poder separar esas capas, digamos. Vamos a ver un poco más adelante cómo se configura de acuerdo a la producción de distintas capas, cómo se configura en el fondo el pozo para poder producir una, dos o tres capas determinadas. ¿Está bien? Ese era un problema que traía antes. Cuando se terminaba un pozo, se lo dejaba a pozo abierto y podía producir de varias capas, y los problemas que podía traer. Hoy en día, una de las grandes ventajas de este tipo de terminación de pozo es poder ser selectivo a la hora de hacer producir, por ejemplo, una sola capa o varias a la vez.
Hay varios factores a tener en cuenta para el diseño de la terminación, ¿no? Uno es el propósito, o sea, para qué, cuál es el propósito de ese pozo, digamos. Si va a ser un pozo de exploración, ¿está bien? Si va a ser un pozo de evaluación o un pozo de desarrollo. Por ejemplo, en los pozos de exploración, como ya hemos visto, estos se definan de acuerdo a métodos indirectos, digamos. O sea, el pozo de exploración puede ser el pozo 1 de un yacimiento, ¿está bien? Pero se determina ese pozo de acuerdo a métodos indirectos, digamos. No hay una certeza, digamos, de que haya hidrocarburo y en qué cantidades, digamos, y si es explotable o no. Entonces ese pozo de exploración lo que me ayuda es a saber la naturaleza o las características de ese fluido, las características del reservorio, las presiones, temperatura, permeabilidad, porosidad de ese reservorio. ¿Está bien? Por lo tanto es muy importante el propósito del pozo a la hora de hacer una terminación sobre ese pozo, ¿no? El pozo de exploración lo que se necesita es recoger información del yacimiento, digamos, ¿no? Al menor costo posible, obviamente. Los pozos de evaluación es un pozo un poco más de avanzada, digamos, que un pozo de exploración. Es para certificar, digamos, algunas propiedades del yacimiento ya determinadas en exploración. Un pozo de evaluación se puede usar para saber los límites de un yacimiento, por ejemplo. Es un pozo que está que no es tan importante desde el punto de vista de la producción, ¿está bien? Es un pozo de menor costo, además, que un pozo de producción, porque de alguna manera va a ser un pozo en el cual vamos a seguir tratando de explorar el yacimiento y tratando de recoger más información de la que obtuvimos con el de exploración. O sea, mejoran la información del yacimiento. Luego, en una línea temporal vienen los pozos de desarrollo, digamos, dentro de un yacimiento, que básicamente es los tipos de pozos para producir el reservorio. ¿Está bien? O sea, el estudio y monitoreo en los pozos de desarrollo se centran más en la capacidad de producción más que en las mediciones del reservorio. Dentro de estos pozos de desarrollo están los pozos de producción, los pozos de inyección, los pozos de observación, los cuales sirven para completar y monitorear varios parámetros del yacimiento. Otro de los factores principales a la hora de diseñar la terminación del pozo son los medioambientales. Vamos a ver que en la terminación de un pozo no convencional, un parámetro importante es la obtención de suministro, como es el agua, ¿no? En la terminación de un pozo no convencional se utiliza muchísima agua. Entonces este es un factor importantísimo a tener en cuenta a la hora del diseño de la terminación de este tipo de pozos, ¿no? La obtención de esos suministros, cómo van a ser acopiados, digamos, en el yacimiento, de dónde van a venir, en qué cantidades, si es factible la obtención de esos suministros, ¿está bien? O sea, el espacio donde se va a trabajar, ¿no? Digamos, el yacimiento me da todas las condiciones para poder obtener todos esos suministros y el espacio para realizar esas maniobras, digamos. Obviamente se tienen en cuenta las leyes ambientales, por todo esto que venimos hablando con un suministro tan vital como es el agua. Y hay que tener en cuenta que hay ciertas operaciones que pueden ser llevadas a cabo o no, digamos, dependiendo de la zona, dependiendo del país, dependiendo de esas leyes ambientales que existen o que abarcan, digamos, esta disciplina. Todo esto hay que tener en cuenta. Vamos a ver más adelante cuáles son las operaciones que se realizan durante una terminación de pozo, ¿está bien? Y van a ver la cantidad de suministros que son necesarios a la hora
de la terminación y por qué son tan importantes, digamos, a la hora de diseñar, porque es un factor tan importante a la hora de diseñar esa terminación. Otro de los factores importantes es los parámetros relacionados con la perforación, las características de la torre, el tipo de equipamiento utilizado, alguna unidad adicional que necesita estar disponible. O sea, aunque los pozos algunas veces se terminan con un tipo de torre específico que reemplaza las torres de perforación, se puede usar la misma torre para realizar la terminación. ¿Está bien? Entonces ahí por eso se tiene en cuenta, digamos, es importante tener en cuenta el equipamiento que se hereda, digamos, de alguna forma de la perforación. Otro factor importante es el reservorio, ¿no? Los parámetros relacionados con el reservorio, o sea, su presión, su empuje. Todo esto va a determinar qué tipo de levantamiento se pueda adoptar, ¿no?, a la hora de producir el pozo, digamos. Otro parámetro importante es el parámetro de producción, en los cuales se tienen en cuenta la seguridad y las condiciones de operación, o sea, de acuerdo a las regulaciones. Me refiero a la producción una vez realizada la terminación, ¿no? Vamos a ver que se realizan ensayos una vez terminada o finalizada la terminación del pozo. Entonces hay que tener en cuenta cuáles van a ser las condiciones de operación, la seguridad, o sea, las regulaciones nacionales o locales o sea, las regulaciones del lugar, digamos, ¿no? Relacionadas con esas condiciones a las cuales vamos a trabajar una vez que se terminó o se finalizó la terminación del pozo. Y por último, las técnicas de determinación que vamos a utilizar. Vamos a ver algo más en detalle más adelante, obviamente. O sea, cuál va a ser la configuración del pozo, la conexión del pozo con el reservorio, esto que hablábamos de las distintas conexiones de distintas capas con el pozo, ¿no? Eso me va a determinar una configuración determinada del fondo. El tratamiento de la formación, si se requiere, ¿no? Si vamos a necesitar hacerle una fractura, por ejemplo, una acidificación, si vamos a necesitar alguna estimulación a la hora de la terminación. Obviamente los equipos a ser instalados y como decía, los posibles tratamientos a futuro, si vamos a saber que ese pozo nos va a presentar algún problema en el futuro, luego de haber tenido un tiempo estimado de producción en el cual se van a empezar a producir no sé, distintos componentes derivados del petróleo que me van a empezar a producir taponamientos, y lo que, por ejemplo, ¿no?, y lo que me va a inducir es a una operación, o voy a tener en cuenta una operación a futuro, digamos, que yo ya la tengo estimada de antemano, digamos, por el fluido o por la configuración en el fondo, digamos, que voy a instalar, digamos, en este pozo, ¿no? Hay muchos pozos que ya se saben los problemas que va a traer a futuro, ¿no? Entonces ya se tiene en plan, digamos, los tratamientos o las intervenciones que se le van a hacer, y sabiendo esto voy a determinar, digamos, cómo voy a configurar mi pozo, ¿no?, a la hora de terminarlo, para poder acceder o para que esa intervención del pozo sea mucho más fácil, digamos, en un futuro. Debido a todos estos factores que se tienen en cuenta a la hora de diseñar la configuración de una terminación, ¿está bien?, hay distintas, de acuerdo a un montón de factores como los que vimos recién, de acuerdo al costo de la terminación, que es importantísimo, también, más allá de todos estos factores que intervienen en el diseño de la terminación del pozo, uno de los más importantes es el de costo. ¿Cuánto me va a costar hacer la terminación de este pozo?
¿Está bien? Con todos estos factores se va a tener que tener en cuenta la configuración, la cual debe incluir mantener una estabilidad del pozo, ¿no? Asegurar una producción selectiva, o sea, si quiero producir una capa determinada o una capa de interés, por más que hayan capas superiores que aporten producción, ¿está bien? En esta configuración, en esta configuración de la terminación del pozo, se debe tener o se debe ganar una restricción mínima del flujo hacia el pozo. Me tiene que permitir modificar el caudal de producción, y me tiene que permitir, como vimos recién, alguna operación de mantenimiento a futuro, alguna operación de intervención del pozo para mejorar la producción de ese pozo. Existen varias configuraciones de una terminación que se engloban en dos tipos principales. Una de ellas es terminación a pozo abierto, en la cual la zona productora no está entubada, ¿no? Está abierta, por eso se le llama pozo abierto. Se entuba, ¿no? O el casing llega por encima de la zona productora, la cual tiene muchas ventajas y desventajas, obviamente. Una de las ventajas es que, la principal, digamos, es el costo. Nos ahorramos un montón de cañería. Es de bajo costo tener una terminación a pozo abierto. Ya casi no se usa, digamos, deberíamos decirlo. Tenemos otra ventaja que tenemos de este tipo de terminación, es que vamos a obtener flujo 360, o sea, flujo alrededor de los 360 grados del pozo, digamos, van a aportar hacia la producción de este pozo. Vamos a tener un buen acceso a una fractura hidráulica, por ejemplo, ¿no? Porque la superficie expuesta a fracturar es mucho mayor que en un pozo cerrado donde hay un casing de terminación y hay punzado. Vamos a ver más adelante cómo se determina esa fractura, y van a ver que en comparación la exposición de los agentes para fracturar es mucho mayor, o sea, la superficie de contacto entre esos agentes de fracturación y el pozo es mucho mayor que en un pozo cerrado, en un pozo entubado, digamos. Esas son las grandes ventajas. Dentro de las grandes desventajas, podríamos decir que solo se pueden usar en formaciones altamente consolidadas, digamos. ¿Está bien? No se pueden, con esta configuración no se pueden aislar zonas dentro de esta misma zona productora. No tenemos ninguna protección contra el colapso del pozo. ¿Está bien? Podemos llegar a tener problemas con los contactos gas-petróleo, gas-agua. ¿Está bien? Dentro de esta zona productora puede existir las tres fases, las cuales se van a producir en conjunto. ¿Está bien? No hay una separación de eso. Y por lo general se utiliza en formaciones de baja presión, digamos, ¿no? Donde el intervalo de petróleo, digamos, de la zona productora es bastante grande. La otra gran configuración, digamos, de la terminación es a pozo cerrado, ¿no? Vamos a ver varias subconfiguraciones, ¿no? Que derivan de estos dos grupos, digamos, de estos dos principales, podríamos decir, de la terminación a pozo cerrado y pozo abierto. Pozo cerrado se usa obviamente donde la zona de producción o la zona productora está revestida con un casing o con un liner, ¿no? Las cuales obviamente están cementados, y posteriormente se le hace las perforaciones, digamos, los punzados, de acuerdo, obviamente vamos a ver después cómo se determina la cantidad de disparos y cómo se configuran
esos punzados en la zona productora. Lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, tenemos terminaciones a pozo cerrado, donde la zona productora está revestida con un liner o con un casing, está cementada, ¿está bien? Y obviamente se tiene que utilizar algún método para poder poner en contacto la zona productora o mi reservorio con el pozo. Entonces se utilizan las perforaciones, o sea, los punzados. Tiene grandes ventajas, obviamente. En este caso no es tan necesario, pero se hace igualmente el lavado post perforación, ¿no? Durante la perforación se produce un revoque, el cual después debe ser lavado. Las perforaciones o los punzados atraviesan estas zonas invadidas, digamos, por los lodos de perforación, lo que produce un mejor contacto entre las zonas entre la zona productora y el pozo. Esta terminación me permite aislar zonas, ¿está bien? O sea, se pueden producir varios intervalos o varias zonas de interés. Obtengo una buena integridad del pozo si está bien cementado, teniendo este tipo de configuración. Una buena integridad me refiero a que el pozo no me colapse, por ejemplo, debido a esas grandes presiones generadas por la zona de interés. Este tipo de terminación se puede usar o se usa en cualquier tipo de formación. No voy a tener problemas con el contacto o con las mezclas de gas, petróleo o petróleo agua, digamos. Voy a poder tener una aislación o voy a poder ser selectivo a la hora de producirlo. Obviamente tiene algunas desventajas, las cuales a esta altura ya no se consideran, ¿no? O ya esta es la configuración más utilizada, digamos, a grandes rasgos. La desventaja es el costo, porque tenemos que agregar otro tubo, otro casing, otro liner, ¿no? Cementación, todo eso acarrea o tiene un costo de operación, obviamente, o sea, va a ser más costoso esta determinación. Por lo tanto, va a llevar más tiempo en poner en producción este pozo. El flujo desde mi zona, desde mi reservorio al pozo, está restringido, ¿está bien? Está restringido por estos pequeños disparos, por estas pequeñas perforaciones. Pero tiene grandes ventajas, o sea, son mayores las ventajas con respecto a pozo abierto, digamos, y es el más utilizado, digamos. Una de los factores por lo cual es la terminación más usada, ¿no? Y la mejor es que me da la posibilidad de poder intervenir el pozo en reparaciones, para reparaciones o para una mejora de producción en el futuro, digamos. Me da toda esa facilidad de poder mejorar la producción de mi pozo, ¿está bien? A futuro. Lo que el pozo abierto obviamente no me da esa facilidad, digamos. Dentro de estos dos grandes grupos de configuraciones, ¿no? Pozo cerrado, pozo abierto, hay distintas configuraciones dentro de estos dos, digamos. Uno es una terminación con liner perforado, ¿no? El liner es la cañería que se cuelga desde el último casing, ¿está bien? Este liner se cementa, ¿está bien? Y luego se le hace las perforaciones pertinentes para poder poner en contacto la zona productora con el pozo. Obviamente colgar un liner desde desde el último casing lo que disminuye es el peso de todo el conjunto de casing, digamos, ¿no? Y obviamente se ahorra en cementación, ¿no? Ya que se va a cementar nada más que esta zona y en
en una terminación con cerrada pero con casing, la zona a cementar es desde la boca del pozo hasta el fondo, digamos, ¿no? Esas son dos pequeñas ventajas que tenemos con una terminación con liner perforado. Entonces el casing se deja, el último casing se deja por encima de la zona productora. A partir de ahí se cuelga, así se le dice, o se conecta una tubería de menor diámetro, obviamente, el cual se es llamado liner, que va hasta el fondo de pozo y atraviesa toda la zona productora. Ese liner se cementa, ¿está bien? Y se realizan las perforaciones o los punzados estipulados para poder producir todo el ancho de la zona productora. Una pequeña variación a esta configuración es la terminación con liner ranurado, ¿está bien? En este caso, a diferencia del anterior, el liner se cuelga desde el último casing, el cual está por encima, ¿no?, de la zona productora, pero este liner no se cementa, ¿está bien? Esa es una de las grandes ventajas. Este liner ya viene ranurado, ya está configurado. Vamos a ver un poco más adelante en detalle las ranuras de los liners, ¿está bien? Tiene una configuración determinada esa ranura a un ancho determinado, una disposición, ¿no?, en todo alrededor del liner, ¿está bien? Y esta terminación es una variación de la anterior, ¿no? Se cuelga desde el último casing, no se cementa y ya este liner viene ranurado. No son perforaciones como las del liner perforado, digamos, en la cual se realizan los punzados, digamos. Tiene grandes ventajas, digamos, por encima de las del anterior, por encima del liner perforado, digamos. Tiene obviamente un costo menor de terminación porque no vamos a utilizar cemento en la terminación para revestir, digamos, para cementar, perdón, este liner. O sea que el pozo queda en contacto directo con la zona productora. El flujo desde el reservorio al pozo es radial, ¿no?, porque las ranuras vamos a ver que están en todo alrededor del liner. Vamos a tener un buen acceso a la fractura, digamos, en el caso de que intervengamos con una estimulación de ese tipo. Obviamente este liner me provoca una cierta protección contra algún colapso del pozo. También me va a dar la facilidad de aislar zonas con este liner y un packer, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero me va a dar esa facilidad de poder aislar alguna zona que no queremos producir o evitarme producir ese contacto de agua petróleo, por ejemplo. Vamos a ver que los packers se utilizan, ¿no?, entre el liner y la formación para poder aislar y evitar todos esos problemas con los contactos entre los distintos fluidos, digamos. Tiene obviamente gran ventaja al tener un contacto directo entre la formación y el pozo, ya que en el medio no va a haber cemento, solo el revoque heredado, digamos, de la perforación, el cual obviamente hay que producir, se le hace un lavado, digamos, antes de bajar el liner. Fíjense que acá se puede ver un packer o un empacador, ¿no?, entre el liner y en este caso el casing, el último casing que está por encima de la zona productora. Esto básicamente es para aislar, digamos, el ingreso de fluidos al anular, digamos, ¿está bien? Se cuelga el liner de este último casing, se lo aísla mediante un packer, ¿no?, entre el liner y casing, básicamente para aislar esta zona y que no ingresen fluidos. Este mismo método se puede usar más abajo, se pueden usar empacadores o packer, mejor dicho, más abajo, entre formación y liner, para aislar alguna otra zona que no sea
de interés o para aislar o para prevenir alguna producción de la mezcla agua-petróleo o gas-petróleo, ¿no? Para no encontrarme con ese contacto entre los dos fluidos. Para eso me va a servir el empacador o packer entre liner y formación.